era decana, Estaba... cuando... Ahí empezó la transmisión, me parece. ya. Ahora ya está transmitiendo. ¿Empezamos? Sí. Bien, buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida a nombre del directorio y particularmente del director del Instituto de Ciencia Alejandro Lipschutz, César Bunster, a este curso que es parte de un ciclo más amplio de actividades que tendrán lugar durante el año en torno a la figura y al pensamiento de Alejandro Lipschutz, el que a su vez se inscribe en un esfuerzo del ICAL por visualizar, por destacar el aporte de pensadores marxistas, de los primeros pensadores marxistas de América Latina. La próxima semana vamos a terminar un ciclo que duró durante todo el mes de marzo dedicado a Mariátegui. Vamos a seguir en mayo con Lipschutz, luego vendrá Luis Emilio Recabarren y así. Pero hoy día lo que nos ocupa es comenzar estos cursos que tienen que ver con el desarrollar una introducción al libro Indoamericanismo y raza india de Alejandro Lipschutz, un libro del año 37 de la editorial Nacimiento, de la feliz editorial Nacimiento, responsable del desarrollo cultural del movimiento popular, entre otras editoriales de la época. Vamos a contar con la clase que va a dictar el profesor Maximiliano Morón, filósofo, parte activa del equipo de docencia del Instituto Alejandro Lipschutz, y contaremos con la importante participación de dos educadoras, la profesora de Temuco, Carla Sepúlveda Obrequi, y la profesora rural de Osorno, Elba Vargas. Dos docentes con experiencia en el ámbito del estudio, pero también de la acción de los pueblos originarios, lo que alguna vez y reiteradamente destacamos en el ICAL, son parte de lo que nosotros denominamos y también señalaba Gramsci en su pensamiento, intelectuales del movimiento popular, intelectuales orgánicos del movimiento popular. No, van a ser de una gran ayuda para el desarrollo de este curso. Sin más, los dejo. Bueno, yo soy Guillermo Cherpin, no me presenté. Guillermo Cherpin, responsable del área de docencia del ICAL. Y los dejo entonces con el profesor Maximiliano Morón para comenzar con este curso. Gracias, Guillermo. Bueno, inicialmente vamos sencillamente a ver en qué consiste este libro, porque nos vamos a centrar en este libro de 1937 de Alejandro Lipschutz, que se titula Indoamericanismo y raza india. Este libro tiene una introducción y 3 capítulos, y vamos a comenzar hoy viendo en general el libro, presentando el libro, por así decirlo, en sus líneas fundamentales y deteniéndonos en el primer capítulo, para posteriormente, luego de la PPT que vamos a revisar, ¿no es cierto?, comentar entre todos los que estamos aquí en una reflexión grupal algunos aspectos que estimemos destacar o profundizar. Entonces, para esos efectos voy a poner ahora entonces la presentación, que tendría que estar ahí ya más o menos desplegada. Como vemos, curso de introducción al libro Indoamericanismo y raza india de Alejandro Lipschutz. Ahí tenemos esta portada de la editorial Nacimiento de 1937. Por este libro, más o menos, ¿no es cierto?, fue escrito 10 años
después que Lipschutz llegó a Chile. Y también es un libro que conviene destacar que está abordando este tema en términos de continentales, ¿no es cierto? No está hablando de un país en particular, está planteando este problema en términos de lo que representa en América o en la América indígena, que es lo que él denomina Indoamérica también en algunos momentos, como vamos a ver a continuación con más detalle. Objeto y método de este libro. Por una parte, indoamericanismo, desde el punto de vista de Lipschutz, es reivindicación indígena. Esto quiere decir reivindicación económica, cultural y política de los pueblos indígenas, entendiendo por eso, por cierto, la reivindicación económica, entre algunos elementos se supone, por supuesto, la devolución o restitución de tierra, cultural, que supone, ¿no es cierto?, el respeto y la promoción de las culturas indígenas, y política en orden a la autonomía de los mismos pueblos. Y por otra parte, en el título, ¿no es cierto?, se menciona esta expresión de raza india, que es uno de los elementos centrales que Lipschutz está poniendo como tema a discutir, ¿cierto? Entonces, plantea Lipschutz que raza india es una noción biológica que es vaga en sí misma, pero que fundamentalmente refiere a rasgos físicos hereditarios. Eso sería para Lipschutz raza india en el sentido biológico, que sería la única validez biológica que tendría la expresión raza, referiría a rasgos físicos hereditarios, luego vamos a ver esto con un poquito más de detalle, pero fundamentalmente cuando se dice raza se está hablando de una noción social, que es lo que vamos hoy día a ver con más detalle, tanto en las láminas como profundizándolas en la reflexión entre todos. Que está referida obviamente esta noción social al grupo humano reivindicador, o sea, a los pueblos indígenas, a los sujetos de la reivindicación indígena. Y por otra parte, raza, evidentemente, india también refiere a un concepto racista, que vendría a ser una suerte de subconjunto de esto que sería la noción social, que es el concepto racista tanto de el colonialista como del latifundista de la época republicana, ¿no es cierto? Que vamos a ver que es un concepto político, que no es biológico en un sentido estricto, sino que es un concepto que busca la justificación del dominio tanto del colonialista como del latifundista en la época republicana. Entonces, en este último sentido, indoamericanismo y raza india como título, lo que quiere decir es reivindicación indígena y racismo, o reivindicación indígena y negación de la reivindicación indígena. Desde otro punto de vista, también podría ser entendido como afirmación de la reivindicación, y esto es lo que se está discutiendo entonces, en esta obra. El objeto entonces del libro es una crítica de las objeciones biologistas o biologicistas contra la reivindicación indígena y la fundamentación de la misma reivindicación. O sea, en el fondo este es un libro de crítica, ¿sí?, a la objeción que se le hace a la reivindicación indígena. Eso es lo que vamos a ver a continuación. En efecto, en la misma introducción del libro, lo que plantea es esto, ¿no es cierto? Es que se podría dar una confusión, porque esto es un texto de crítica, pero alguien pudiese entenderlo, ¿no es cierto?, como un texto que está más bien proponiendo, es por el contrario, está refutando. Dice Lipschutz, al hablar de indoamericanismo corremos un riesgo, y no pequeño, el de ser malentendidos, que estamos empeñados en una lucha de reivindicación de derechos supuestos, los que emanarían de las condiciones biológicas o raciales, como se dice también, de aquellos pueblos que poblaban nuestro continente antes de llegar el blanco o conquistador. O sea, en efecto, si lo vemos con más detalle, lo que está planteándose aquí es una crítica a la confusión de que la reivindicación indígena sería una reivindicación racial. Eso es un primer elemento. Y paralelo a ello es que se nos está planteando una crítica en general, vamos a ver que luego esto lo podemos especificar, una crítica en general a la aplicación de conceptos biológicos a fenómenos históricos, como dice Lipschutz,
para fines ajenos a la ciencia misma, como lo es la propaganda política. O sea, entonces tenemos acá dos aspectos. Una confusión que se puede establecer, que es lo que vimos aquí en la cita de la introducción, ¿no es cierto?, en orden a que la reivindicación indígena sería ella una reivindicación racial, y en ese sentido el racista va a tratar de racista al reivindicador, va a decir que los pueblos indígenas son racistas porque están haciendo una reivindicación indígena, ¿sí? Y por otra parte, lo que Lipschutz está refutando es la aplicación de conceptos biológicos a fenómenos históricos. Y eso es lo que vamos a ver ahora con más extensión. Desde un ángulo biológico, como lo mencionábamos al principio, la noción misma de raza humana carece de toda claridad, plantea Lipschutz. En otra parte dice del libro que es un concepto biológicamente vago, pero como tal concepto, en términos siempre biológicos, raza, dice Lipschutz, solo referiría a rasgos físicos hereditarios, recurrentes o predominantes en un grupo humano o etnia. Y en este punto hay que detenerse un poco, porque a la vez no es que sean todos los rasgos físicos hereditarios, sino que son los rasgos físicos hereditarios que constituyen nuestro aspecto como seres humanos. Porque, por decirlo así, también es un rasgo físico hereditario, no sé, por ejemplo, el largo de los pies. Pero nadie anda juzgando, entre comillas, racialmente a otro por los pies, sino que por lo que vemos, ¿no es cierto? Por la cara, la frente, la nariz. No por los codos, por decirlo así, siendo que los codos también son rasgos físicos hereditarios. Por eso es que Lipschutz dice que es una noción vaga, ¿sí? Totalmente inexacta. Pero no obstante existe y en ese sentido opera culturalmente hasta nuestros días. No obstante, eso significa que Lipschutz está descartando de la categoría de raza desde el punto de vista biológico, está descartando lo que se podrían denominar rasgos psíquicos y a la vez rasgos culturales. Todo eso, raza no referiría obviamente ni a la psique humana ni a las culturas humanas. Si no hay razas puras, siempre en un sentido biológico, en rigor no hay raza. Ese sería el punto, ¿no es cierto? Esa sería como la conclusión. En términos estrictos no hay raza. Y por eso es que en fondo estamos como obligados, dice Lipschutz, a usar esa palabra, si bien una palabra inexacta y por ahí dice incluso que estorba, ¿sí?, al estudio de la realidad, puesto que la interacción de los grupos humanos en la historia, la interacción genética evidentemente, da paso a una multiplicidad que hace inviable el uso de una intuición, más bien, ¿no es cierto?, de cierta pureza que habría desde el punto de vista de los rasgos físicos hereditarios. Tenemos también que recordar algo, que aquí hay una discusión que es coetánea de un modo muy inmediato a este libro, que es del año 37. Tenemos que recordar que el año 37 está en el poder Adolf Hitler en Alemania, que todavía no se ha producido la invasión a Polonia, y también Mussolini. Al profundizar la noción de raza india, al analizarla y descomponerla científicamente, fácil es entender que los atributos esenciales de esa noción son más bien de orden social. Entonces, en términos, digámoslo así, de lo que constituye el debate de esta palabra, en realidad nadie está hablando en términos biológicos, ¿no es cierto?, sino que siempre se está usando en un sentido social. Cuando se dice raza, estamos frente a una noción social. En otro texto, Lipschutz dice de una filosofía social, dice incluso. Veremos que raza india, a pesar de ser hasta cierto modo caracterizable biológicamente, es cosa social, dice Lipschutz. De modo que indoamericanismo es reivindicación de derechos económicos y culturales de ciertas agrupaciones sociales en oposiciones a otras agrupaciones sociales, económicas y políticamente más fuertes. Entonces, en este sentido, se plantea, ¿no es cierto?, lo que ya hemos visto. Si hablamos de raza, estamos hablando de una noción social, y en este sentido, indoamericanismo, lo que está diciendo Lipschutz, es que es reivindicación, que en ese sentido no es racial. Eso es lo que es el sentido de lo que se está planteando acá. Lo que se está planteando es que la reivindicación indígena es una reivindicación económica, cultural, política, no racial. Y esto es como, digámoslo así, uno de los elementos
más relevantes del planteamiento que tenemos en el libro, y que evidentemente tiene una actualidad bastante explícita, si es que vemos la situación en América Latina en nuestros días. Raza, según el racismo, dice Lipschutz, vendrían a ser los rasgos físicos, los rasgos psíquicos y los rasgos culturales. O sea, todo el ser o la existencia de una etnia vendría a ser la raza. Entonces, en este sentido, lo racista sería confundir la etnia con la raza. O sea, atribuirle a rasgos físicos, que como ya vimos son algunos, los que constituyen el aspecto de un ser humano o de un grupo humano, atribuirle a esos rasgos una psiqui y una cultura. ¿Sí? Raza es una justificación política, no es una explicación biológica. ¿Sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? No estamos hablando de biología. Cuando nos enfrentamos al racismo, por ejemplo, en los acontecimientos que hubo recientemente en los Estados Unidos, o por ejemplo, respecto a lo que también ocurrió el año pasado, por ejemplo, y el antepasado también en Ecuador, por poner un par de ejemplos inmediatos, no estamos frente a biólogos cuando estamos frente al racismo, estamos frente a una posición política. Al dominio político se le adjudica una índole biológica. Por ende, cualquier aspecto social de una comunidad aparece como una prueba de esa índole biológica. Esa es más o menos como la vuelta y la trampa que hace el racismo. ¿Sí? Le atribuye el dominio político a aspectos biológicos, a una índole biológica, y luego cualquier aspecto de la comunidad aparece como que le estuviera dando la razón al racista. Tenemos que recordar que esto tiene un profundo arraigo en la historiografía chilena. Hasta el día de hoy los libros de clases tienen una inspiración en gran medida aún en esto. ¿Sí? Por nombrar los libros de clase, pero en términos de la historiografía tradicional chilena, entendiendo por tradicional, por ejemplo, Francisco Encina milita en esta idea de que hay una identidad entre rasgos físicos, psíquicos y culturales. ¿Sí? Las relaciones sociales que dan existencia a ese dominio serían en última instancia naturales. Este sería como, digámoslo así, lo que nos permite ver el libro de Lipschutz de un modo más o menos transparente, ¿no es cierto? Lo que nos están diciendo es que si tenemos en este caso españoles encomenderos, indígenas encomendados, si tenemos el patrón del fondo en Chile, ¿no es cierto? Y indígenas subordinados al patrón, en última instancia, eso es natural. Eso es lo que el racista que está planteando como argumento. ¿Sí? Que eso es natural, eso es ajeno a la voluntad del patrón y también es ajeno a la voluntad del subordinado. Esto es así porque es así, en definitiva. ¿Sí? Entonces, ahí habría un elemento de predestinación, en el sentido de que es lo que te tocó nacer patrón, te tocó nacer subordinado, y por ende la explicación tendría que ser una explicación suprahumana. Y esto es interesante porque en cierto modo se nos está planteando algo que parece biologicista o biologista, pero no obstante terminamos ahora hablando de algo superhumano, superbiológico, que está más allá de la explicación científica, que vendría a ser algo relacionado obviamente con las deidades, con la voluntad de la deidad. En este sentido, también se podría entender de que el racismo es una defensa de la servidumbre. ¿Por qué? Porque es una defensa de privilegios de clase o privilegios de una comunidad respecto a otra, ¿no es cierto? Que está justificando la servidumbre a través de esos rasgos físicos hereditarios, porque evidentemente el que está haciendo esa defensa no sabe biología, no es un genetista, y aunque lo fuera, el genetista tampoco puede explicar la política. Pero entonces esto sería una cuestión también en ese sentido muy importante, que es que las relaciones sociales entonces serían naturales, ¿sí? O sea, no serían políticas en el sentido de nacer de la voluntad humana, ¿sí? El patrón, entre comillas, no eligió ser patrón, entonces está fuera de su voluntad ser patrón, ¿sí? Si vemos esto,
esto no tiene nada de añejos. Esta misma argumentación se plantea en nuestros días, no más que de otras maneras, con forma más sofisticada, con palabras más recientes, con algún tipo de condimento ideológico más a la moda, pero más o menos lo mismo. Entonces, en este sentido, el libro del que estamos haciendo esta reflexión, ¿no es cierto?, se ordenaría de la siguiente manera, entendiendo que su objeto de estudio y su método es una crítica a las objeciones biologistas o biologicistas, también le llamamos biologicista, en Chile al menos usamos esa palabra, contra la reivindicación indígena y fundamentación de la reivindicación. Entonces tendríamos tres grandes problemas a abordar en este libro: la existencia biológica y la existencia social de los pueblos indígenas, que está en el capítulo primero, bajo el título que vemos ahí; la crítica a las objeciones biologistas en particular, que es el capítulo segundo; y finalmente los fundamentos de la reivindicación indígena, que están en el capítulo tercero, bajo el título que podemos ver ahí, que es Resurrección Indoamericana. Entonces, hoy día, ahora mismo, ¿no es cierto?, muy brevemente vamos a ver la primera parte. Aquí tenemos una foto del índice del libro, ¿no es cierto?, que tenemos el prólogo y la introducción, que más o menos hemos glosado en lo grueso. Y ahí vemos el primer, el segundo y el tercer capítulo, y ahora vamos a hacer una reseña muy breve del primer capítulo para dar paso a la reflexión que hagamos entre todos y todas. Entonces, este capítulo se llama Las masas indígenas y su función social. Entonces, este asunto, fundamentalmente, aquí vemos que lo que está en el centro, que es el señor blanco y el siervo indígena. ¿Sí? Entonces, lo que está planteando el libro es que aquí es donde se da este cruce entre los rasgos físicos hereditarios y las relaciones sociales. Entonces, el señor, que como veíamos es señor, es patrón, no se sabe bien por qué, es algo que está fuera de la voluntad humana, ha llegado a este planeta, ¿no es cierto?, siendo blanco. ¿Sí? Y el subordinado, que era el propietario de la tierra, pero que ya no es blanco. Entonces, digámoslo así, se identifican, se emparentan esos rasgos físicos con las funciones sociales. No obstante, dice Lipschutz, esta identificación responde a los términos del desarrollo histórico, o sea, en el sentido de que evidentemente, no por ser blanco, entre comillas, ¿no es cierto?, una persona va a tener un fundo, por decirlo así, y por ser de otro color no va a tenerlo. Evidentemente aquí hay algo social que no tiene nada que ver con estos rasgos físicos hereditarios. Los rasgos físicos hereditarios no explican nada en sí mismos. Entonces, lo que plantea Lipschutz, a modo de reseña, que lo hice brevemente, que esto es uno de los elementos que comportan una de las contribuciones de Lipschutz en orden a la historia del pensamiento y particularmente de la antropología, ¿no es cierto?, que está haciendo aquí brevemente esta caracterización, donde dice: así la conquista española trasladó el feudalismo europeo a las Américas, pero no el feudalismo en su forma orgánica o primitiva, esencialmente social, de la cual ambas partes tenían su provecho, sino que en su forma degenerativa de explotación unilateral en correspondencia con el poder militar de los conquistadores. O sea, está diciendo de que el feudalismo que llegó acá no es el feudalismo, en realidad. No es feudalista lo que ocurrió. Eso es lo que está diciendo. Por eso tuvo que caer la organización agraria indígena, feudal o estatal centralizada, no importa. Dice no importa porque no se va a detener en eso, evidentemente, para ser suplantada por la encomienda, esclavizándose a la poblada indígena en todo sentido, o sea, esclavizándola económicamente, legalmente, moralmente. Vamos a ver esto con un poquito de detalle, porque aquí es donde estaría la explicación de por qué entonces el señor aparece como un señor blanco. Y eso en la medida en que es naturalizado, o sea que en la cultura nos acostumbramos a ver eso, se consagra el prejuicio racial, ¿no es cierto? Y luego de rebote, la reivindicación indígena le aparece a alguien que va pasando, por decirlo así, distraídamente por la calle, le aparece como una reivindicación racial. ¿Sí? La identificación responde a los términos del desarrollo histórico. ¿Y esto qué significa? Que cualquier comunidad humana, ¿no es cierto?, siempre va a tener lo que vemos acá, ¿no es cierto? O sea que cualquier comunidad va a suponer que es propietaria sobre su fuerza de trabajo, o sea, sobre la fuerza de trabajo de sus miembros, de los medios de producción,
que en la historia universal siempre ha sido universal, me refiero a todos los tiempos, ¿no es cierto? Ha sido en primer lugar la tierra, ¿no es cierto? La comunidad debe asentarse en un lugar del planeta, a eso nos referimos con tierra, ¿no es cierto? Y las materias primas y los instrumentos que esencialmente en su origen, ¿no es cierto?, son a la vez, digámoslo así, dadas por la naturaleza, ¿sí? El primer instrumento, dicho sea de paso, son nuestros propios cuerpos, ¿no es cierto? Nosotros comemos con las manos, sacamos la manzana del árbol con las manos, recolectamos y cazamos con las manos, etcétera, etcétera. Y los productos de la unión entre la fuerza de trabajo y esos medios de producción que son los productos. Entonces, en ese sentido, la propiedad de la comunidad sobre su fuerza de trabajo, sobre los medios de producción y sobre los productos, es la propiedad de ella sobre ella, o sea, es la capacidad de autodeterminarse, el dominio de la comunidad sobre sí misma. En eso, por eso es importante esto, que como aquí estamos, como sabemos, estos son categorías fundamentales o simples de la economía política de Marx. Entonces, en ese sentido, estamos viendo esto en abstracto, ahora dicho en concreto, el neofeudalismo español, que así lo llama Lipschutz, ¿no es cierto?, supone un rey que es el propietario, el titular de la propiedad, y por lo tanto del tributo que le tienen que pagar, ¿sí? Y este rey, ¿no es cierto?, aparece como el propietario fundamental, pero no obstante, hay quien actúa en nombre de él es el encomendero, que en rigor viene a ser una mezcla entre funcionario y empresario. No nos podemos detener en esto, pero evidentemente este es el origen del fundo, o del latifundo y la hacienda, el aras, la estancia en América Latina, en donde se da esta mezcla, que es la que Lipschutz está diciendo que por ende no se puede plantear que aquí haya habido feudalismo en el sentido europeo clásico, que es el favor, que sería lo feudal, pero a la vez el mercado. Entonces no hay feudo. ¿Por qué? Porque, digámoslo así, Pedro de Valdivia, Diego de Almagro, no son ni condes ni duques en el sentido que lo era en la Edad Media, ¿sí? Y el rey no los nombra así, porque si los nombrara así, les daría autonomía. ¿Y qué es lo que impediría que mañana uno de estos pequeños reyesuelos que hay acá no se rebelara en contra del mismo rey? Entonces, en ese sentido, no es feudo. El fondo no es un feudo, ¿sí? Es un enredo, por decirlo así, es un híbrido entre el favor del rey, porque el rey obviamente está concediendo favores, está concediendo tierra, etcétera, está encomendando a los pueblos indígenas, ¿no es cierto? O sea, como que él lo da como un encargo, ¿no es cierto? Que el sentido literal de encomienda, ¿no es cierto? De encargarle a este encomendero, ¿no es cierto?, que se haga cargo, ¿sí? Pero a la vez, lo que quiere, tanto el rey como el encomendero, es dinero. No son solo tomates, no son solo pescado, no, que quiere dinero, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque hay un desarrollo ya de la mercantilización en Europa. En ese sentido no es feudo. Y eso será uno de los elementos que explica la actitud genocida de los encomenderos. Sobre todo, que es de un modo muy explícito, ¿no es cierto?, en orden a la minería y a la llamada encomienda minera, ¿sí? Que vienen a ser una suerte de campos de concentración de trabajo de indígenas. El gran símbolo de eso, por cierto, es la mina de Potosí, ¿no es cierto? Bueno, y por otra parte tenemos la organización agraria indígena, que Lipschutz llama, que también puede ser de tipo feudal, como el fenómeno del curaca, ¿sí? O sea, que es un jefe de la comunidad que va siendo privilegiado luego de la incorporación de esa comunidad en el Tahuantinsuyo. O sea, en la medida en que es subsumida una comunidad que no era parte del, entre comillas, imperio inca, ¿no es cierto? El inca agracia, le da privilegios especiales a un jefe y entonces lo va convirtiendo en una especie de señor feudal, ¿sí? Pero a la vez eso coexiste con esto que sería lo estatal centralizado, que es que la comunidad le paga, por ejemplo, al Inca, al imperio, pero le paga como comunidad, no le paga en términos individuales, ¿sí? Eso, dicho sea paso, sería un rasgo, digámoslo así, explícito de lo que Marx llama modo asiático, ¿sí? Más bien forma asiática, ¿sí? Bueno, pues no nos podemos detener en eso, solamente lo planteo de pasada.
Y entonces, para ir concluyendo, tenemos esta identificación entre rasgos físicos y funciones sociales, en donde hay una dualidad entre la comunidad que era propietaria y que fue expropiada, ¿sí? Y la comunidad que no era propietaria y que ahora es la propietaria, o la expropiadora, que sería el pueblo español. Entonces ahí se establecería, por lo tanto, una dualidad de rasgos físicos y de funciones. Rasgos físicos y funciones por acá, y rasgos físicos y funciones por el otro lado. Y esto se daría fundamentalmente esta dualidad, así de drástica, al inicio de la colonización, según va bajando la colonización por el mapa, ¿no es cierto?, hasta llegar a Biobío, que es más o menos donde se acabó ese avance cierta, con la regularidad que, entre comillas, tenía. Entonces, se da esta especie de dualidad que vemos acá, ¿no es cierto?, que por una parte entonces está el español encomendero que recibe el tributo del rey y se lo reparte entre él y el rey, mientras que el indígena encomendado es el que produce el tributo, perdón, me pasé una para atrás, ahí sí, eso, produce el tributo de la comunidad. Entonces, obviamente, en términos culturales va generando una identificación, por ejemplo, la división del trabajo, etcétera. Por ejemplo, el letrado, ¿sí? El religioso, evidentemente, no va a ser un indígena encomendado. ¿Sí? La población desplazada, dicho sea paso, también va a quedar como, ¿no es cierto?, en el ámbito del indígena encomendado. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, la minería, que van a tomar a todos los jóvenes de la comunidad y se lo van a llevar a trabajar a la mina. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, el minero siempre va a tener determinados rasgos físicos, que no van a ser los rasgos del español, evidentemente. Y la explotación privada, o sea que el encomendero también puede tener, él mismo tiene tierra, y él en esa tierra, ¿no es cierto?, pone a trabajar, o también en su casa, en términos de trabajo doméstico, a otros indígenas que también desarraiga de su comunidad, a miembros de la comunidad que están arrancados, ¿sí? y que están metidos en el fondo. ¿Sí? Y esto es lo que, y esa dualidad es la que colapsa con el mestizaje, o que va colapsando y que va siendo coetánea, y lo que va armando esta especie de complejidad en la que estamos los latinoamericanos hace ya unos 3 siglos. El mestizaje, dice Lipschutz, la conquista española en América, en cuanto a eso, no era distinta a cualquier otra guerra de conquista. Igual cosa sucedió, evidentemente, en la larga lucha de los romanos contra los celtíberos y enseguida durante los siglos de lucha de los godos contra los celtíberos romanizados en la península española. Lipschutz da el ejemplo de los españoles porque obviamente está diciéndole al español que el mismo es mestizo, evidentemente. El blanco, son hartos blancos, por decirlo así. ¿Sí? Entonces, por eso dice Lipschutz, larga lucha entre pueblos siempre significa convivir, es decir, mestizaje. Y por lo tanto, se da esto que Lipschutz llama, que es una de las tesis que vamos a encontrar en este libro, que es el espectro de colores raciales. O sea, que entre ambos polos, donde tenemos el indígena siervo por un polo y en el otro el patrón que es blanco, dice Lipschutz, desde un principio blanco es el señor, indio el peón. Se cristalizan aquí funciones sociales en aspectos biológicos raciales. Enseguida el mestizaje lo permite y lo favorece para que igual cosa suceda en cuanto a las demás funciones sociales intermedias entre señor y peón. Intermedias entre señor y peón. De tal modo que después de cierto tiempo, a toda escala de funciones sociales, desde arriba hasta abajo, corresponde toda una escala o espectro de colores raciales intermedios entre blanco e indio. Y eso sería, por decirlo así, lo que llamaríamos un chileno, un boliviano, un ecuatoriano, un guatemalteco. ¿Sí? O sea, que sería este mestizo que va quedando entre el indígena y el español, y sobre todo el indígena que permanece en la comunidad. Porque ese indígena que permanece en la comunidad, digámoslo así, el que ofrece todavía el polo, ¿sí? Del inicio de la colonia respecto al encomendero. ¿Sí? Pero evidentemente esta situación nosotros la podemos encontrar incluso en el siglo XX. De hecho, hoy en día también la podríamos encontrar, por cierto. Me refiero fundamentalmente al indígena que vive en comunidad. Y no obstante, entonces, en ese contexto se da que otra tesis del libro, ¿no es cierto?, que es la mutación étnica, en donde se demuestra que aquí, en rigor, los rasgos físicos son no más que expresión de las relaciones sociales, por lo tanto, lo que valoramos como, entre comillas, racial, no es más que un problema político y económico.
Así el hijo del peón, indio o mestizo, dice Lipschutz, hijo del que anda detrás del arado primitivo, si aprende español y demás ciencias de los blancos, con eso mismo se transforma él en blanco. Entonces a eso le llama Lipschutz mutación étnica, porque no sería una mutación racial, por el sentido de que evidentemente los rasgos no van a cambiar. Lo que está cambiando es sencillamente su función. Y eso a la vez estaría de la mano con lo que Lipschutz denomina, que es otra hipótesis que tenemos en este texto, que es la hipocresía racial. O sea, el hecho de que alrededor del antagonismo entre blanco e indígena, Lipschutz plantea, ¿no es cierto?, que estos que están entre medio, que seríamos casi todos los que vivimos en este continente bajo una nacionalidad republicana, ¿no es cierto? Eso surge ya en la colonia, se asume la independencia y se daría este fenómeno que dice Lipschutz, que es que, leo la cita, en defensa de sus privilegios sociales, el señor invoca ahora los colores del espectro racial como ley natural implacable. O sea, ¿por qué? Porque hay una necesidad de diferenciación del señor. Pero eso a la vez después le pasa al mestizo. Entonces el mestizo también quiere diferenciarse. Y ahí vendría este fenómeno que él llama hipocresía racial, porque nadie está hablando de raza, evidentemente, ¿no es cierto? Estamos hablando de relaciones sociales. Entonces, es la identificación entre rasgo y función la que es planteada ideológicamente por el patrón, pero luego esto se transforma en un elemento de la convivencia, de la cultura, ¿sí? O sea, el espectro racial tiene su inconveniente, dice Lipschutz, comienza a roer y finalmente se traga al mismo señor blanco, ¿sí? Vamos a ver esto finalmente, que es que los mestizos, por ejemplo, que estamos hablando de ellos, ¿no es cierto? Dice que el mestizo en este sentido afirma su nueva posición social levantando su voz contra aquellos indios bárbaros a los cuales nunca se alcanzará a asociar a la cultura occidental. Entonces, la diferenciación que hacía el patrón, ¿sí?, para establecer su dominio, de mostrar al pueblo indígena o a los pueblos indígenas, ¿no es cierto?, como inferiores, luego es replicado por el mismo mestizo y a la vez por los grados, obviamente, que van a tener en términos económicos, de propiedad, etcétera. Las capas mestizas de la población latinoamericana, ¿no es cierto?, van a empezar a hacer algo similar. Y entonces aparece este fenómeno que Lipschutz denomina hipocresía racial, que se desprende del de mutación étnica y que a la vez está precedido por esto del espectro de colores, ¿no es cierto?, que es lo que va quedando entre medio, ese abanico, ¿sí?, de funciones sociales que evidentemente están determinadas por el desarrollo de la economía, evidentemente. O sea, la economía me refiero a que el desarrollo de las curtiembres, que son muy pocas, ¿no es cierto?, al principio de la invasión de los españoles, ¿no es cierto?, luego empiezan a haber más curtiembres. Entonces vamos a tener población que trabaja en curtiembres, que trabaja en la construcción, que trabaja en ramas de la producción dadas por la economía dominante, que es la española. Y entonces el mestizaje, la población mestiza, se va distribuyendo en esas ramas nuevas, ¿sí? Y en ese sentido se va estableciendo, por lo tanto, una diferenciación cultural, por ejemplo, respecto al trabajo agrícola o respecto a actividades que son achacadas a los pueblos indígenas, y por lo tanto se consuma esta especie de unidad, ¿sí?, a la que llamamos cultura, en donde encontramos finalmente la discriminación racial como uno de los elementos de la conducta de los grupos nacionales. Bien, entonces voy a sacarlo de la PPT para que podamos reflexionar en orden a alguno de estos elementos que nos parezcan más relevantes en orden a la consideración que podamos desarrollar. No sé, Guillermo, Elba, Carla. Bueno, te agradecemos, Max. Y ahora rápidamente pasamos, para aprovechar el tiempo, a los comentarios de nuestra invitada. En primer lugar, le vamos a ofrecer la palabra para su comentario a la profesora rural de Osorno, la compañera Elba Vargas Fuentes. Adelante, Elba.
Está muteada. Ya, ahora sí. Qué importante y qué actual todo lo que está planteando Alejandro, el filósofo, en este libro y en estas cosas, sobre todo ahora que nosotros estamos planteando, ¿cierto?, también un país plurinacional, que importante es entender el racismo como un fenómeno social que, que nos va a permitir, que nos ha permitido mantener distante a todos nuestros hermanos indígenas. Y porque acá en Osorno, sobre todo, yo les voy a contar que el racismo hace no más allá de 20 y hasta el día de hoy todavía en algunos afortunadamente ya se ha ido quitando, era terrible. La gente trataba a los indígenas de cholos, de esto, de lo otro, les impedía un montón. Y era como él decía, o sea, el tema racista estaba dado por condiciones biológicas sin reconocer por parte de los pseudomestizos y de los explotadores, de los dueños de fondo y de toda la gente en general. El, el, la diferencia que estaban, la diferencia que estaban marcando claramente en la sociedad. Yo les cuento que yo me crié en una comunidad huilliche, yo pude sentir esto, la invasión en términos de cómo nuestras creencias, bueno, el pelito y los ojos azules son otro cuento que también tiene que ver y que está incluido acá y que ustedes se lo pueden imaginar. Nosotros acá sufrimos la colonización alemana principalmente. Y bueno, la imposición social, la imposición social de las costumbres blancas por sobre nosotros, por sobre los pueblos originarios, como le dice, o sobre los indígenas. Entonces, cuando yo encuentro la descripción de racismo como un fenómeno social, claro que sí. Yo les cuento que durante años yo tuve pánico de los atardeceres y tiene una explicación para que ustedes logren entender y dimensionar cuán violenta es el ahogo, la opresión, la fuerza que tiene la cultura blanca sobre nosotros. Estamos hablando de hace 50 años hasta, no más, pues 55, si yo tengo como 60. Tenía como entre 4 o 5 años, y en ese tiempo yo vivía en un sector de Punín, que se llama allá en el sur, y llegaba un sacerdote a entregar a la escuela del sector diapositivas de religiosas, ¿ya?, sobre el infierno, sobre todas esas cosas terribles que significan, y nosotros los mirábamos, y ahí en una de esas, que eran las cosas que a mí me impactaban, decía que el final del mundo, cuando venga el Jesucristo, iba a ser todo con fuego y quemándose. Entonces yo por eso le tenía miedo a los atardeceres, porque era una niña. ¿A qué voy? A que se logró, por ejemplo, aquí hay grandes latifundios que fueron cambiados por un poco de chicha, por miedo, que fueron un montón de cosas. Entonces el fenómeno social, el racismo social, acá en el sur sí se vivió intensa y fuertemente, y por eso hoy día nosotros logramos entender lo que está sucediendo, la violencia la violencia de parte del blanco y las respuestas que están tímidamente aún asomándose. Eso. Entonces, eso puedo opinar yo por ahora. Guillermo, Ahora el muteado era yo. Claro. Bueno, le vamos a dar la palabra a nuestra profesora de Temuco, la compañera Carla Sepúlveda Obreque, para su comentario. Adelante, Carla. Muchas gracias. Debo comenzar diciendo que, voy a revisar mi micrófono. Sí. Debo comenzar diciendo
que esta invitación me permitió tener una primera relación con el trabajo de Alejandro Lipchutz en cuanto a su producción escrita, por lo que es un atrevimiento de mi parte intentar comentar a la par con los demás participantes en igualdad de posicionamiento sobre el tema. Pero esta consideración me hace estar aún más agradecida de la invitación para estar acá junto a ustedes. Al leer el artículo observé que Lipchutz entrega un valor propio a los pueblos que habitaban este continente desde antes de la colonización, al decir que las transformaciones de una raza primitiva hacia la civilización europea probablemente podría ser entendido para algunos como desarrollo de la raza, pero para Lipchutz este acercamiento de la raza primitiva al europeo no es un buen indicador del valor cultural de una raza, pues indica en el texto, en una parte del texto, no recuerdo bien, que para él el valor cultural de la raza reside en la cultura primitiva misma, o en lo que él llama la cultura auténtica. Debo comentar que cuando me apresté a leer el texto, invitada por Maximiliano, y revisar que este texto correspondía a un médico fisiólogo de los años 30, que escribe sobre el indigenismo, no pude dejar de pensar en cuánto podría estar influido de la cultura que apoyó los zoológicos humanos, que fueron una expresión de supremacía racial, que se desarrolló en París entre los años más o menos 1870 hasta los primeros años de 1900, tomando 2 o 3 décadas casi del 1900. Años coincidentes con la vida de Lipchutz, zoológicos en los cuales se presentó, según revisé, 11 fueguinos, habitantes del territorio americano, que más tarde sería atendido por los estudios de Lipchutz. Entonces, entré a la lectura, como se entra a cualquier lectura, no con una postura neutral al respecto. Sin embargo, al avanzar en este texto, fui entendiendo, en una rápida lectura que di en estos 3 días, que la orientación ideológica del autor es distinta. Respecto a la postura indigenista de Lipchutz, pude observar en sus proposiciones, tal como indicó Maximiliano, que él se presenta como alguien eminentemente racista. Entonces, al leer este trabajo, observé con cierta facilidad la voluntad de incorporar a los indígenas a la toma de decisiones sobre asuntos que los afectan. Entiendo que este tipo de postura de los años 30 o 40, entre los cuales fue escrito el texto, primero para una revista y ya luego entiendo que no tuvo publicación porque la revista desapareció cuando el texto estaba terminado, era evidentemente una postura rupturista o reaccionaria para los años. Y entiendo también que el texto Indoamericanismo y raza india deja ver solamente una primera parte de la relación de Lipchutz con el indigenismo, de que más tarde, y hasta cerca del 1980, en que fallece, se desarrolla de una manera más radical, al punto de que llega a proponer incluso, según revisé, la autonomía de los pueblos indígenas o incluso su independencia territorial, asunto que no es tratado en el texto que estamos comentando. Este acercamiento al indigenismo, desde lo que entiendo es el primer momento de la obra referida al tema, por lo que yo observé, permite a Lipchutz aportar al desarrollo del indigenismo como corriente política en la participación del primer Congreso Indigenista, del cual fue parte de la relación con el Instituto Indigenista Interamericano. Estuve revisando para poder entender, por eso se los comento, porque tiene que ver también con lo que voy a hablar un poco de la categoría, muy brevemente, de la categoría de lo indígena. Revisé que Lipchutz también formó parte del Instituto Indigenista Chileno en el año 1949, creo que fue la fundación, pero como miembro honorario, sin embargo muy destacado por sus aportes, no solo como científico, sino también como teórico. Y para mí fue muy interesante, junto con leer el artículo, ir conociendo que Lipchutz, a partir de su primer acercamiento al indigenismo, avanzó a relacionarse con organizaciones sociales, como la Sociedad de la Unión Galvarino en Santiago, la Corporación Araucana, al punto de apoyarles en sus demandas. Esto me llamó la atención porque al ser yo de la ciudad de Temuco, como comentaba recién la colega de Osorno, nosotros hemos vivido el racismo de una manera diferente, por supuesto, porque cada uno lo vive diferente según sus territorios, pero acá no ha sido una cosa poca. Entonces, al ser yo de Temuco, me llamó la atención conocer el intento de Lipchutz por la unificación araucana en una organización unitaria, que no funcionó finalmente, pero muestra claramente el papel de Lipchutz como un intelectual que no disocia la teoría de la práctica revolucionaria, cosa que también se puede leer en este texto, entre líneas. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar que en este primer acercamiento que yo tuve a su trabajo por esta invitación, y que además es un texto de los primeros momentos de su escritura, me llama la atención la categoría de lo indígena,
y cómo esta categoría usada para operacionalizar el estudio del humano desde una perspectiva etnográfica o de los estudios antropológicos. Entonces no puedo dejar de preguntarme, o cuando leía el texto no podía dejar de preguntarme cuán inmune puede ser un europeo, o los europeos en general, al eurocentrismo como fenómeno de dominación mundial. Ese era como el celo que tenía del autor durante la lectura, aunque estos europeos provengan del sur de Europa. Al vivir en una región en donde la lucha del pueblo, esto me sucede porque al vivir en una región donde la lucha del pueblo mapuche para obtener su autonomía y ejercer su legítima autodeterminación como nación, hace que uno se vuelva más sensible a las subjetividades y comienza a ver un pensamiento colonial, incluso a veces donde no lo hay. Al revisar el texto de Lipschutz en un primer momento, me puso muy atenta entonces a esta categoría indigenista o de indigenismo, porque pese a revisar antecedentes que muestran una evolución de Lipschutz hacia una postura reivindicativa, liberadora de los pueblos indígenas, especialmente el chileno, también observé que participaba del indigenismo institucionalizado, por ejemplo, los congresos. No tengo grandes conocimientos de las ciencias sociales, yo lo refería a la historia. Pese a que soy profesora, lo que me coloca en el espacio de las ciencias sociales, mi desarrollo va más ligado al conocimiento matemático, en el cual se disputa o existe, pero existe en medio de una disputa epistémica respecto a su naturaleza. Sin embargo, entiendo que las naciones prehispánicas existieron y existen, bueno, en las que sobrevivieron la invasión, sin considerarse a sí mismos indígenas, pues esta nominación o esta categoría es parte del estudio colonial, capitalista, y es un constructo totalmente ajeno a los llamados indígenas. Revisando antecedentes para intentar entender a Lipschutz, encontré que se declara como un científico que no solo se interesa por asuntos culturales de los pueblos, sino que además él se considera necesario aportar la reorganización de sus vidas de acuerdo con las tradiciones culturales propias. Entonces esta actitud benevolente que insiste en no separar teoría de práctica, igualmente da cuenta de una observancia de la categoría indígena como un constructo que incluye un grupo humano insuficiente para resolver sus propios asuntos. Entonces eso siempre, cuando uno vive en esta zona donde nunca para este movimiento de lucha por la autonomía de un pueblo, el mapuche en este caso, no deja de llamar la atención. También puede entenderse fácilmente al revisar el texto que a la luz del sentido común, solo con observar las consecuencias de la barbarie y la colonización europea, esto está muy latente. Dice el dicho que todo cristal puede observarse de distintas ópticas, y desde ahí el trabajo de Lipschutz tiene, obviamente, con mi escaso conocimiento en el acercamiento a este texto, indiscutida intención de aportar o de reparar el daño causado a las naciones originarias anteriores a la invasión europea y al surgimiento del imperialismo y el capitalismo en nuestro continente. Pese a que el imperialismo ya existía en América, pues sin embargo no tenía las características de la explotación que trae aparejado el capitalismo comercial que llega con los españoles. Me disculpo por las imprecisiones que podrían aclarar mucho mejor a lo mejor algún profesor de historia presente, porque estoy entrando en un espacio que no es mi espacio de formación. Sin embargo, quiero solamente ya comenzar a terminar diciendo que de lo que yo pude aprender de este texto y de lo que recién también comentó Maximiliano Morón, este asunto del indigenismo como relación de los estados con las naciones anteriores a la colonización, llamadas también primeras naciones, y entiendo que es para Lipschutz una especie de adherencia a un movimiento de transformación social que aboga por la liberación de los pueblos que algunos han dado en llamar indígenas. Me llamó la atención del texto la relación que establece Lipschutz entre sus conocimientos de médico y sus principios apegados a la biología, el nexo con los fenómenos sociales que lo hacen transitar hacia un discurso emancipador de estos pueblos, llamados indígenas. Me parece acertada la visibilización que hace Lipschutz sobre la función social de los indígenas frente al conquistador, en cuanto al rol de servidumbre que los llamados indígenas juegan en esta relación. Creo que solo la enunciación de esto en los años 40, donde se sitúa el escrito, ya es un aporte revolucionario para la época. La denuncia de los privilegios sociales de los señoríos en esos años, también
esa denuncia la veo como un acto de insurrección a lo que los blancos, entre comillas, aceptaban como orden natural. Y solo termino diciendo que es importante la desmitificación hecha por Lipschutz sobre la superioridad racial y llevar a los españoles a vencer a los aztecas e incas, como él dice en el texto, aclarando que esto obedece en parte a una mayor habilidad política social y el uso de las armas, es decir, una cultura bélica diferente a la conocida por las naciones que habitaban este continente antes de la llegada invasiva de los europeos. Debo decir que me llamó la atención de Lipschutz como él cuestiona el valor biológico racial, poniendo como ejemplo el caso de las gallinas, que dice pueden ser medidas por la cantidad de huevos que producen o la producción de leche para el caso del ganado bovino. Se pregunta cómo se puede medir o categorizar humanos. Entonces, él pone ejemplos y me comenta por sus características de agente social, por sus cualidades biológicas, o citando a Morgan, dice por sus capacidades de formar fortuna. Debo reconocer que igual no deja de inquietarme el trabajo de la sociología en categorizar personas. Para mí es muy natural desde el trabajo de las matemáticas, pues algunos entienden que nosotros categorizamos objetos, pero este acercamiento novedoso a las categorías humanas, como el caso del indigenismo como constructo teórico sobre las personas que sufrieron tan violenta invasión, es inquietante, es interesante de revisar en más profundidad. Me quedo con la agradable sensación de un trabajo de apoyo reivindicativo que Lipschutz hace y de castigo al racismo como constructo político-social de las personas para que unas aplasten y terminen eliminando a otras en su dignidad y su existencia toda. Es lo único que puedo aportar respecto de esta lectura que hice y me disculpo porque es primera vez que leí a Lipschutz. Bueno, precisamente esa era la idea, era el recoger la experiencia de vida, no solo de estudio, sino que también de vida de ustedes, relativa a un texto de Lipschutz como estos primeros capítulos, porque estamos recién en los primeros capítulos del libro en la clase de hoy. Vienen en clases sucesivas los demás capítulos. Max, Sí. si quieres hacer algún comentario para ir cerrando, Sí, no, o Elba, si quieres agregar algo que se te haya quedado. Sí, no, yo estoy impresionada con lo que dijo Carla, cómo pudo sacar tantas cosas en tan poco tiempo. La verdad es que, claro, yo leí el texto, lo asimilé, lo apliqué un poco a lo que estaba acá y para mí lo más relevante era esto de ir cambiando los paradigmas, de cambiar el tema de considerar la raza con aspectos biológicos, sino que incorporar nuevos conceptos sociales, verlo como un tema social, entenderlo de esa forma y claro, para eso era que venía preparada para aplicar esto. Muy bien. Y me quedo con ese concepto por ahora que es importante, que a lo mejor es solo uno, pero mira qué importante va a ser eliminar el concepto de raza, eliminarle la parte biológica y empezar a difundirlo como un concepto social. Eso es con lo que yo me voy a quedar en este capítulo, para conversarlo con la gente que me rodea también. Así es que muy agradecida con todo esto. Muchas gracias. Te agradecemos a ti, Elba. Max, adelante. Sí, quería plantearle a Elba una inquietud, siempre el juicio de todas las cosas que Carla ha abierto. Me refería respecto a lo que ya estaba planteando, esto de la situación del campo, por el asunto de la Constitución, porque uno podría decir de que el racismo, en términos políticos, ataca también por ausencia. O sea, me refiero, no se muestra como tal. La Constitución plantea que Chile es una nación. Claro. O sea, claro. Eso significa que, bueno, todo lo que estamos discutiendo refiere entonces a qué sería una nación, ¿no es cierto? Pero en ese punto lo que quería plantear a Elba era esto de la discriminación del campesino al indígena, no del patrón. ¿Qué
¿Qué análisis le merece a ella esa discriminación que pareciera una especie como de innecesaria, ¿no es cierto? Porque uno entendería al patrón discriminando a los pueblos indígenas, pero no al campesino, ¿no es cierto? Que a la vez es como una especie de pariente, evidentemente, del indígena que estaba en la comunidad. Eso es lo que quería plantearle a Elba. Claro, no, es que tiene que ver por esta conformación social que hay acá con la sobrevaloración de las pieles blancas, porque en realidad es eso, es la sobrevaloración de la cultura y de los rasgos físicos europeos que deberían predominar y que te convertían teóricamente en algo mejor, con más oportunidades y con una... Yo recuerdo, ¿cierto?, que acá era novedad que alguno de alguna persona de los huilliches o de los lugares donde nosotros vivíamos obtenga un título profesional en una universidad. Si no recuerdo, creo que hace poco hasta publicado, primera persona de raza que sale siendo abogado. Entonces, ese tipo de paradigmas es lo que yo te estoy diciendo, o sea, ¿cuánto colaboran? Acá es demasiado y por mucho tiempo. Tú no estamos hablando solo de los grandes terratenientes, de la gente que tiene mucho dinero, estamos hablando de la gente mestiza que siente y que se daba el lujo de maltratar y de mirar en menos, entre comillas, a los pueblos, a la gente de los campos. Incluso cuando uno va en las escuelas se daba, yo me acuerdo, yo me eduqué en una escuela que era una sala donde habíamos 40, y claro, habíamos unos más blanquitos que otros, pero ahí mismo, entre la misma gente, se podía notar esto que yo te digo, y que se notaba no por el tema de grupo social, ahí era claramente por rasgos físicos. Entonces, ahora a esta edad, entender y aproximarme a cambiar todos los paradigmas y conversarlo es súper importante. Es interesante y se agradece. Eso. No, claro, yo agregaría lo que, como comentario más bien, a lo que dice Elba, esto de, si uno piensa en términos chilenos, ¿cuántos ministros de Hacienda? ¿Cuántos generales? Que dicho sea paso, estamos hablando de un mundo de puro hombre, además, ¿sí? ¿No es cierto? O sea, generales, ministros, científicos, grandes artistas, ¿sí? O sea, todo es un mundo en ese sentido blanco. Claro, blanco. Entonces, en ese sentido, estudiar historia de Chile, por ejemplo, para un profe, me imagino yo, de educación básica o de media, es como enseñar la historia de los blancos, una cosa así. Más o menos. Y más encima que nos entregaban, no sé si usted, un libro de una persona de apellido Villar que venía la mitad, lo entregaban a las escuelas básicas, la mitad escrita y arriba un dibujo. Y venía una parte donde los mapuches señalados aparte, yo lo recuerdo que tenían al Galabarino cortándole los brazos. Y después la historia de Chile. ¿Te fijas? O sea, era absoluta, siempre hubo ese rango de discriminación severa. Y acá en la región nuestra era impresionante. Eso. Leía hoy día de Ponciano Rumán que él es un cultor de acá, de la zona del conjunto Huachemapu, que fue uno de los primeros que empezaron a cantar en el idioma, y él decía que ya no les gustaba que le digan indígena, o sea, ya usar la palabra indígena era como peyorativo, entonces es conveniente ahora empezar a nombrarlos por la raza que tienen, eso. Gracias, Elba. Carla, ¿algún breve comentario final? Solo referido a lo que Elba nos aporta, y tan importante de su rol de profesora en el aula, y en un aula lejos la más difícil y teóricamente inalcanzable en cuanto al desarrollo curricular que tiene que ver con las aulas multigrado. Solamente decir respecto a este tema que quizás de los últimos resabios que quedan de colonialismo en nuestro continente es el colonialismo cognitivo.
Y ese ha sido la misma escuela, en la falta de reflexión que hace sobre sí misma y sobre la epistemología de lo que enseña, que la sigue instalando cada vez con más fuerza. Entonces quizás es como el enemigo que pasa a un poco invisible a la escuela misma como institución. Algunos ya están hablando hace ya unas décadas de la necesidad de estas llamadas epistemologías del sur, refiriéndose a todo ese conocimiento que ha sido vencido en la lucha del conocimiento, en estos epistemicidios que ha hecho el conocimiento europeo, particularmente el científico, sobre todos los otros conocimientos locales, de donde ha arrasado con la barbarie de las invasiones. Entonces, solamente decir que estoy muy de acuerdo con lo que ella plantea y agradecer la invitación de corazón. Estoy muy feliz. No, de mucho corazón los agradecidos somos nosotros, porque el invitarla a ustedes tuvo un propósito. No sabíamos si iba a resultar, que era el comentario vivo desde la diversidad de experiencias, que sugiriera un texto como este de Lipchitz. Y creo que Max va a coincidir que el objetivo está más que logrado. Entonces, los que agradecemos de corazón la participación somos nosotros. Le recordamos a los amigos que nos ven, nos escuchan, a quienes además agradecemos su inscripción y participación, que estamos recién en los primeros capítulos del libro, y vienen las próximas clases para que estemos atentos a su seguimiento. De este modo, bueno, vamos poniendo fin a esta clase que se ajustó a ciertos criterios de tiempo pedagógico, lo que también es bueno, y que una vez más demuestra que el pensamiento de Lipchitz es un pensamiento vivo, vigente, y que quienes lo hemos sucedido tenemos la responsabilidad entonces de proyectarlo y de seguir profundizando en sus aportes. Así que les damos las buenas tardes, nos encontramos en la próxima clase. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Chao. Adiós.